Hola, buen día. Mi nombre es Orville Elohim Trujillo Narváez Rivera. Soy físico egresado de la Universidad Veracruzana. Actualmente soy profesor investigador en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Soy la más cálida bienvenida a este curso de física aplicada para profesores de secundaria. Bien, voy a compartir lo que es la pantalla para comenzar con con el temario de este curso. Bien, durante estas 2 horas vamos a trabajar con dos aspectos básicos de lo que es la física. Una de ellas es el movimiento, ¿no? Lo que tiene que ver con cinemática, y la otra va a ser con la parte de energía. En el caso del movimiento vamos a trabajar con lo que es aplicaciones de la posición, aplicaciones de la rapidez, de la velocidad, de la aceleración. En cuanto a la energía, se va a revisar lo que es la cinética, la potencial, el trabajo y la potencia. Recuerden, este curso va con fines de mostrar aplicaciones. No nos vamos a enfocar tanto a resolver ejercicios tipo tutorial. Hay muy buen contenido que se pueden encontrar en la red. De ser de su interés, pues pueden comunicarse al Consejo Subcaliforniano de Ciencia y Tecnología para solicitar este tipo de cursos también, pero con ese enfoque, ¿no? de resolución de problemas. Bien, vamos a revisar esto de la posición. Vamos a comenzar. Bien. Aquí en la posición hay que definirla desde el punto de vista de la física. Aquí en esta imagen les estoy mostrando lo que es el plano cartesiano, pero en 3 dimensiones, donde tenemos el eje rojo, que sería el X, el eje Y, que sería el verde, y el eje Z, que es el azul. Y bueno, para definir lo que es la posición, se dice que básicamente es la ubicación de un objeto, pero necesitamos un sistema de referencia. Esos sistemas de referencia les comento de su plano cartesiano. Propiamente en física se utiliza un plano vectorial, donde se modifica lo que es la X, la Y y la Z por vectores unitarios que se llaman I, J y K. ¿Qué diferencia hay entre un plano cartesiano y un plano vectorial? Bueno, que en el plano cartesiano, al ser una construcción matemática, no se está considerando el tiempo. Por lo tanto, un objeto que esté, o un punto que esté situado en un plano cartesiano, no nos indica que tenga la posibilidad de desplazarse, a diferencia de un plano vectorial. Todo lo demás básicamente es el mismo funcionamiento, ¿no? Tenemos escalas, tenemos direcciones, sentidos, pero les digo, la concepción, digamos, fundamental es que en un plano vectorial uno representa situaciones que pueden modificar su comportamiento a través del tiempo. Pues bien, dentro de las aplicaciones que encontramos aquí para la posición, las más, pues desde las más antiguas, como es la topografía, hasta las más modernas, que vendría a ser la geolocalización, pues tenemos, les decía, en el caso de la topografía, recordemos que se utiliza mucho en agronomía, en los ingenieros civiles, para los levantamientos de terreno. Básicamente se utilizan, bueno, estudios detallados de lo que es la superficie de la Tierra. Y en este caso se basa mucho en lo que es la trigonometría y la triangulación. Acá en la descripción nos menciona cómo utilizan la geometría en general. Toman distancias horizontales y a través de ángulos pueden ir reconstruyendo lo que es un terreno, ya sea en cuanto a elevación o ubicación.
Y bueno, esa situación tridimensional de una superficie se tiene que representar a través de curvas de nivel en lo que se llama planimetría. Bien, les recuerdo entonces en cuanto a posición y una de las aplicaciones, pues tienen estudiantes que en un futuro quieren ser topógrafos, ingenieros civiles, pues sí necesitan tener claro el concepto de lo que es la ubicación o la posición de un cuerpo visto desde los ojos de la física. En el caso de la geolocalización, que es una aplicación más moderna, lo que tenemos es que, a diferencia de la topografía que utiliza la triangulación, aquí los GPS lo que van a utilizar es la trilateración. ¿Qué diferencia hay? Que en la triangulación nos basamos en los ángulos para poder realizar los cálculos y en la trilateración solo nos basamos en las distancias de los lados. Es decir, lo que se utiliza es medir la distancia que hay desde el centro o desde la ubicación de un satélite hacia el receptor de la señal. Se utilizan 3 satélites para poder formar un triángulo mayor y a partir de ahí tomar las medidas, luego sin importar el ángulo, tomar las distancias que hay desde el centro o desde la ubicación de ese satélite con el receptor. Y bueno, nos aclara, ¿no? Que al final, cuando el receptor se va moviendo, pues básicamente también se lo hará la distancia a la que está localizado el satélite. Entonces, básicamente es revisar qué tan lejos está desde determinados 3 satélites para poder dar una ubicación precisa sobre esto. Pues bueno, en cuanto a aplicaciones de lo que es la posición, pues pudiéramos decir que esas dos nos son claros ejemplos y vamos a realizar un ejercicio de posición acá en pizarrón. Entonces, hacia allá me muevo. Bien, vamos a continuar este apartado de posición, pero con un ejemplo aquí ya en pizarrón. En este caso, se nos está solicitando revisar la distancia recorrida, es decir, el desplazamiento de un automóvil que se localizaba primero a 40 metros de distancia respecto de un punto y ahora se encuentra, esto pudiéramos decir X1, y ahora se encuentra a 150 metros de distancia desde ese mismo punto. Recordemos que nosotros estamos mencionando que para poder hacer localizaciones y posiciones de objetos necesitamos basarnos en lo que son los planos cartesianos, o al menos en su principio, que es a través, les había dicho, de los vectores I, J, K. Tienen el mismo principio este plano vectorial, tiene el mismo principio que el plano cartesiano en cuanto a que hacia adentro del pizarrón sería la parte negativa del vector I, hacia la izquierda de este punto origen sería menos J, y hacia abajo
de lo que es el vector k. Aquí le falta esto. Estos son unos gorritos que se escriben para indicar que son vectores unitarios, es decir, que son vectores que solo tienen una unidad en la medida. Es decir, que aquí sería, hacia abajo es menos k. Pues bueno, esto es lo que hay que tener en mente. No es necesario que se esté especificando en cada ejercicio, pero sí es parte fundamental para poder concebir qué es lo que se va a trazar aquí. En este caso, como solo estamos hablando para las X, eso por convención es como si solo estuviéramos trabajando con el eje Y. Es decir, las X son para las Y, las Y son para las J y las Z son para las K. Ahí es donde queda representado nuestro sistema tridimensional. Bien, entonces nos vamos a centrar en lo que es el eje X y nos dice que XY nos dice que debe existir un punto origen, que sería nuestro centro en la referencia. Antes sería el menos X o menos Y. Y a partir de este punto origen, vamos a contar 40. Vamos a suponer que está por aquí. Hay que indicar la magnitud. En este caso estamos hablando de metros, así que serían en metros. Y el siguiente punto dice que está en 150. Es decir, por aquí. Bueno, para calcular el desplazamiento, que básicamente les decía es el cambio en la posición de un objeto, utilizamos algo que se llama delta. Este símbolo delta, en cualquier aspecto de la ciencia, nos implica un cambio. Y ya sea que, bueno, es un operador matemático, y ya sea que se le aplique a la X o que se le aplique a lo que es una T de temperatura o que se le aplique a una Q de calor, a una E de energía, es decir, no importa la variable a la que se le aplique, estas deltas siempre nos van a implicar un cambio y es en su fórmula nos indica que hay que restar el aspecto final menos el aspecto inicial. En este caso que estamos hablando de posiciones, hay que restar la posición final menos la posición inicial. Así que haciendo las sustituciones en los valores numéricos, tendríamos 150 metros menos 40 metros. Esto nos va a dar como resultado 110 metros. Quiere decir que el desplazamiento de este automóvil desde el punto 1 hasta el punto 2 fue de 110 metros. Bueno, esto pues sabemos es algo introductorio, es algo sencillo. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es el de rapidez. Regresamos a lo que es ahí la presentación. Bien, continuamos con nuestro temario y toca el turno a revisar lo que es la rapidez, ver algunas aplicaciones sobre esto. Vamos a mezclarlo un poco con el siguiente concepto que tenemos también aquí en el temario, que es el de velocidad. Entonces voy a compartir pantalla. Bien, ya revisamos lo que es la posición, ya vimos algunos ejemplos, trabajamos acá en el pizarrón. Vamos a continuar con lo que es rapidez. Y bueno, a la rapidez también se le llama como celeridad, de ahí que el siguiente concepto en física se le llame aceleración. En este caso
la celeridad nos menciona que es una magnitud escalar. Bueno, aquí es importante aclarar esto de la magnitud escalar. En física consideramos que las propiedades fundamentales del universo se pueden medir en escalares y vectoriales. ¿Qué diferencias hay? En el caso de una magnitud escalar es aquella que queda totalmente definida, determinada simplemente por el valor de una magnitud y su unidad de medida. Digamos la temperatura. La temperatura es una escalar. Con que digamos 30 grados Celsius, nosotros ya podemos hacer una referencia o una indicación de qué es lo que queremos decir. Igual lo que es la masa, si decimos 1 kilogramo, estamos dando simplemente un valor de la magnitud y la unidad de medida. A diferencia de las magnitudes vectoriales en el que necesitamos magnitud, dirección y sentido. Es decir, además de indicar el valor de la magnitud y las unidades, necesitamos definir o indicar el sentido o la dirección hacia dónde se dirige. Y es el caso aquí de lo que es la rapidez. En el caso de la rapidez dice que es un escalar, por lo tanto simplemente con que digamos un valor numérico y su unidad de medida ya estará definido. A diferencia de la velocidad, que si es un vector, entonces la velocidad sí se va a ver afectada en cuanto a sus signos positivos o negativos, dependiendo de la dirección hacia donde se dirige. Pues bien, aquí en esto de la rapidez nos menciona que es la distancia total recorrida entre el intervalo del tiempo. Nosotros ya habíamos visto la parte de las deltas, es decir, que aquí en la distancia total recorrida no vamos a referirnos directamente a las posiciones, vamos a ver un ejemplo de eso ahorita aquí en pizarrón, sino que nos vamos a ir directamente a todo el recorrido que se va a dar en un evento. Seguramente va a quedar más claro ya en el ejemplo ahí en pizarrón. Bien, para las aplicaciones que tenemos, pues en la industria automotriz, prácticamente todos los que hayamos utilizado alguna vez en un automóvil, sabremos que ahí tenemos algo a lo que en español se le ha traducido como velocímetro, pero si revisamos los nombres en inglés, realmente la traducción tendría que ser como speedómetro o algo así, o rapidómetro, porque en inglés sí indica que mide el speed, ¿no? La rapidez. No dice velocity, es decir, no es velocidad, sino rapidez. ¿Por qué mide rapidez y no velocidad? Porque, recordando esta diferencia entre escalares y vectoriales, si quisiéramos que nos indicara la velocidad, tendríamos también que implementar una brújula para que nos indique si vamos hacia el norte, hacia el sur, al este, al oeste. Entonces, realmente lo que nos está dando ahí los valores son rapidez. También se pudiera ver un poco lo que es la velocidad instantánea, ¿no? Que la rapidez y la velocidad instantánea sí llegan a coincidir en cuanto a la magnitud. Pues bien, otra, bueno, de aquí de los velocímetros como tal, que es, les digo, pues es la traducción que aquí tenemos muy arraigada. Dice que eso fue inventado por el croata Josip Belušić en 1888, prácticamente cuando empezaba la industria automotriz. Y bueno, de hecho, si mal no recuerdo, estos velocímetros se implementaron en los tractores inicialmente. Y tenía que ver con medir o bueno, calcular lo que eran potencias y esfuerzos.
Bien, entonces acá los velocímetros modernos ya son electrónicos, son digitales. Prácticamente dice que es un implemento que va en lo que es la transmisión. Entonces, cuando tenemos cierta rotación, a través de engranes se puede hacer la conversión para obtener la señal digital de cuánta rapidez se lleva, ¿no?, en el motor. Y básicamente dice que a través de la computadora se convierten esos pulsos en lo que se muestra ya en el display digital. Bien, otra aplicación que tenemos pues es en los deportes y en la seguridad pública. Estas dos imágenes, esto es pues es un dispositivo, es una pelota que ya tiene un velocímetro en el interior, ¿no?, un sensor de velocidad, bueno, de rapidez. Y básicamente, según la descripción del producto, sí se puede batear sin problema, lanzar, y te va a indicar la rapidez máxima a la que se llega. Y bueno, tenemos estos radares que básicamente se utilizan en los puestos de control, ya sea que sean de manera manual o que estén montados sobre algún, pues generalmente son en las lámparas o son en los semáforos, ¿no? El principio es el mismo, son unidades que se le llama radar Doppler. El radar Doppler, recordemos que el efecto Doppler es esta propiedad de variar la frecuencia del sonido y de las ondas electromagnéticas debido a su desplazamiento, que es el efecto de las ambulancias, ¿no?, del sonido de las ambulancias. Se comprime cuando vas, es decir, suena más agudo o va, incrementa su frecuencia cuando el objeto se desplaza en tu dirección y se retrasa cuando se aleja de tu ubicación. Ese es básicamente el efecto Doppler. Bueno, es lo que se utiliza para poder detectar estas señales y ondas de radio de los objetos que se alejan o se acercan de estas pistolas. Bueno, lo que ya les mencionaba acerca de que pueden ser manuales o montadas. Pues bien, de esto vamos a ver un ejemplo aquí en pizarrón. Voy a dejar de compartir y me paso a lo que es el pizarrón. Bien, vamos a continuar con este apartado acerca de la rapidez. El ejercicio que vamos a revisar es un ejercicio de los clásicos, al menos las situaciones como muy clásicas en los libros de física. Es para poder hacer la diferencia entre rapidez promedio y velocidad promedio. Nos dice que un automóvil recorre 240 kilómetros en 3 horas. Lo recomendable en este tipo de situaciones es que siempre tracemos lo que es el bosquejo, por si la persona que nos va a leer no nos entiende lo que es el enunciado, al menos nos pueda comprender la situación en el dibujo. Entonces dice que el tiempo fue de 3 horas y la distancia total recorrida fue de 240 kilómetros. Por lo que nos pregunta la velocidad promedio o, bueno, en este caso la rapidez promedio. Todavía no aclaro lo que es la velocidad, por eso pongo esto de rapidez promedio. Y la fórmula tal cual se mostró en la diapositiva es distancia entre tiempo, lo que nos daría 240 kilómetros sobre las 3 horas. De aquí que la rapidez nos dé de 80 kilómetros
cada hora. Bien, pero les decía que lo importante es poder hacer la diferencia entre rapidez y velocidad. Entonces vamos a agregarle una situación a este ejercicio. Vamos a decir que aunque la rapidez y la velocidad tengan la misma magnitud, no necesariamente van a tener la misma dirección. De hecho, las rapidez o rapideces siempre van a ser positivas, a diferencia de las velocidades que sí pueden ser negativas. Y eso tiene que ver con lo que se explicaba en el apartado anterior acerca de las magnitudes escalares y vectoriales. En el caso de, vamos a suponer que tenemos un objeto que, bueno, va a ser una persona que camina 70 metros. Dice que el primer desplazamiento que da son 70 metros al este. Y luego va 30 metros desde el punto a donde llega. Después se desplaza 30 metros al oeste. Y que se tarda 70 segundos en hacer todo el recorrido. Bueno, vamos haciendo el bosquejo. Aquí lo que tendríamos es una situación en el que, poniéndolo en nuestro plano cartesiano, para el eje de las Y's, que básicamente son las X, dice que del punto inicial, este está en metros, del punto inicial recorrió 70 hacia el este, es decir, a la derecha. Y una vez que llegó a ese punto, entonces se regresó ahora 30 metros desde el punto de aquí hacia el oeste. Estaríamos hablando de una diferencia de 70 menos 30, por lo tanto, desde la ubicación inicial, desde nuestra X1, o posición inicial, hasta la posición final, fueron 40. Esta sería la manera de revisarlo desde la vista de la velocidad, es decir, en la velocidad que es vectorial, si indicamos que es delta X sobre el cambio en el tiempo. Pero en la rapidez, recordemos que la fórmula es distancia entre tiempo, simplemente. Y aquí resulta ya un tanto pues diferente en cuanto a los resultados, porque nuestra distancia total recorrida fue el trayecto 1, es decir, nuestra distancia 1, más la distancia 2. Es decir, la persona recorrió 70 metros más 30 metros. No estamos revisando desde el punto de referencia inicial, estamos yéndonos con todo el recorrido. Y eso lo hizo en 70 segundos. Por lo tanto, en la rapidez fue 100 metros sobre 70 segundos, lo que nos queda como 10 sobre 7 metros sobre segundo. Es alrededor de 1.4. Por lo tanto, en rapidez fue 1.4 metros sobre segundo. La parte de la revisión de la velocidad lo vamos a hacer
en el siguiente apartado. Voy a poner acá esto así, para que se vea el resultado. Les decía, en el caso de la rapidez, sí consideramos las dos distancias, los dos trayectos que recorrió en forma de suma, y se hace la división entre el tiempo empleado para todo. Por lo tanto, les queda esa rapidez. Continuemos entonces con nuestro apartado de velocidad. Voy a compartir pantalla. Y bueno, ya en este momento ya hemos abordado los temas de posición, rapidez. Vamos a continuar con el de velocidad, que se ha mencionado mucho, que es distinto desde la concepción entre rapidez y velocidad. Aquí se nos habla de que la velocidad es una magnitud vectorial. Habíamos mencionado acerca de que las magnitudes vectoriales necesitan ser especificadas por un valor, una unidad, la dirección y el sentido. Es decir, aquí sí nos va a importar si el objeto se desplaza a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. No simplemente el recorrido total, como es en el caso de la rapidez. Dentro del análisis dimensional, que básicamente esto se refiere a las unidades de medida en las que estaría expresado, es el de longitud sobre tiempo, es decir, metros sobre segundo para el sistema internacional. A eso se refiere esto de análisis dimensional. Recordemos que la velocidad pues es una propiedad de los cuerpos, pero es una propiedad derivada, es decir, que es una mezcla de dos unidades fundamentales, en este caso la longitud y el tiempo. Bueno, acá nos repite esto de que por el carácter vectorial hay que considerarse la dirección del desplazamiento, por lo tanto la fórmula quedaría expresada como v igual a delta x entre delta t, es decir, el cambio de posición entre el cambio de tiempo que le tardó en realizar ese objetivo, ¿no? A la partícula o al objeto al que estemos revisando. Bien, dentro de las aplicaciones, acá lo que vamos a tener es que en los deportes se utiliza esta medida para detectar lo que es la velocidad de los atletas. ¿Por qué hablamos de velocidad y no de rapidez? Porque recordemos que al menos en las pruebas de atletismo en pista, realmente no nos interesa si el corredor se detuvo, corrió hacia los laterales, simplemente nos interesa revisar el punto inicial y el punto final. Entonces, como no nos importa la trayectoria, el recorrido, es más claro eso en la caminata y en el maratón. Como no nos importa realmente el recorrido del atleta, no nos estamos yendo a una rapidez en específico, nos estamos yendo a velocidades de prueba. De igual manera, aquí en el caso de la Fórmula 1, los automóviles, seguramente han notado que los vehículos, antes de entrar a una curva, de pasar por una curva, tratan de abrirse un poco para tomar lo más recto que se pueda esta curva. Sí tiene que ver por las fuerzas centrípetas que surgen ahí por las velocidades que llevan, pero también tiene que ver con optimizar el recorrido por el que, en el que se desplazan, ¿no? Hay algunas aplicaciones y algunos canales de televisión que hacen muy bien estos análisis en cuanto a decirte cuántos kilómetros va recorriendo cada automóvil, y eso pues al final de cuentas lo puedes comparar para ver qué piloto fue el que trabajó mejor su trayectoria. Bien, otras aplicaciones pues es la navegación.
muy importante porque en la navegación no nos interesa únicamente saber qué tan rápido vamos, sino también hacia dónde nos dirigimos. Entonces, cuando ya estamos hablando de que nos importa la dirección a la que vamos, pues estamos hablando de velocidades. Y bueno, esta es una imagen, ¿no?, de lo que se estaría en el interior de un avión. Tienen muchos sensores, ¿no?, de altitud, de presión y otras cosas, pero en sí también tienen lo que son las brújulas como para ir orientando al piloto en cuanto a las correcciones que pudiera ir haciendo en el viraje. De igual manera, en la meteorología nos encontramos con este tipo de gráficos que al final de cuentas estas flechas nos representan los vectores de la velocidad, en este caso de los vientos. Es una imagen del 2005. Y si han ingresado alguna vez al sistema meteorológico cuando hay huracanes, habrán notado que en las imágenes GIF les dan esos movimientos de cómo se proyecta o cómo se ha desplazado lo que es el viento. Con esto nosotros no solo nos interesa saber qué tan rápido va, sino también en qué direcciones está orientada la velocidad. Pues bien, vamos a ver un ejemplo de esto ya en el pizarrón. Entonces dejo de compartir para después pasar a la aceleración. Vamos a pasar entonces aquí al pizarrón y bueno, nos vamos en este lado. Bien, ya estamos acá en el pizarrón. Vamos a continuar con el apartado de velocidad. Habíamos revisado en la parte de rapidez un ejercicio en el que se nos planteaba una situación en la que una persona recorría desde el punto de origen recorría 70 metros al este. Y desde ese nuevo punto recorría 30 metros al oeste. Por lo que en el apartado final pues llegaba a una situación de 40 metros en el desplazamiento. Visto desde el punto de origen. Y habíamos localizado que en la rapidez sí se considera la distancia total, por lo tanto esa distancia recorrida en total eran 100 metros y los recorría en 70 segundos, por lo que nos daba alrededor de 1.4 metros sobre segundo. Bien, en esta nueva apartado donde vamos a revisar la velocidad, de acuerdo a la fórmula nos dice que aquí sí se consideran las delta X. Es decir, los cambios de la posición respecto a los tiempos, los cambios en el tiempo. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que revisar la posición final menos la posición inicial. Y la posición final en este caso serían nuestros 40. No son los 70 porque los 70 están incluidos dentro del recorrido, sino es simplemente los 40. 40 metros menos la posición inicial, como partimos del origen sería 0, por lo tanto es menos 0. Esto estamos hablando de metros. Y en el cambio del tiempo, podemos decir que el tiempo final son los 70 segundos que realizó y el tiempo inicial sería el 0 segundos, que es cuando comienza el recorrido. Por lo tanto, acá nos estaría dando
un resultado de 40/70 metros sobre segundo. Al ser múltiplos de 10, podemos simplificar la operación como que la velocidad es 4/7 metros sobre segundo. Esto es aproximadamente 0.50 y 57. Ajá, 0.57 metros sobre segundo. Entonces, aquí podemos ver cómo la rapidez nos da un valor muy distinto, prácticamente el doble de lo que sería la velocidad. Y eso tiene que ver por los puntos inicial-final que aquí se consideran. En el caso de las velocidades sí podemos tener magnitudes negativas, porque implica la dirección hacia donde nos estamos dirigiendo. Y en el caso de la rapidez, no, todos los resultados son positivos. Bien, vamos a hacer un ejemplo más. Y bueno, el ejercicio va a decir... bueno, es igual sobre un corredor en el que se nos menciona que se mueve respecto a la siguiente gráfica. Nuevamente las X y están en metros y el corredor va a ir de 50 metros a 30 metros. Es decir, la persona va corriendo en esta dirección. Y también se nos indica que lo hace en 3 segundos. Entonces, en datos tendríamos que la posición inicial o la posición 1 es igual a 50 metros. La posición 2 son 30 metros. El tiempo 2 serían 3 segundos. Y el tiempo inicial, o tiempo 1, pues es 0 segundos, que es donde empezamos a hacer la contabilización de este fenómeno. Entonces se nos pregunta por la velocidad. Estas flechitas es para indicar que son vectores, ¿no? Es decir, que necesitamos o que se están indicando de acuerdo a una dirección y un sentido. Bien, siguiendo la ecuación, tendríamos que la velocidad es igual a delta X sobre delta T. Sustituyendo los valores, nos quedaría que la posición 2 son 30 metros y la posición 1 son 50. En el caso de los cambios en el tiempo, va de 3 segundos a 0, bueno, de 0 segundos a 3 segundos y tendríamos estos valores. Hacemos la simplificación y quedaría 30 menos 50, que son menos 20, sobre 3, y esto es metros sobre segundo.
Esto nos da aproximadamente menos 6.66, si es un número periódico, metros sobre segundo. Entonces aquí, si se dan cuenta, pues sí podemos tener una velocidad negativa, porque ahora nuestro sentido y dirección es hacia el punto de origen. Es decir, vamos de una distancia mayor, bueno, de una posición mayor a una posición menor. Pues bueno, vamos a avanzar con lo que es el siguiente tema, que es acerca de aceleración. Entonces pasamos para la computadora. Bien, comencemos la segunda hora del curso. En esta ocasión nos toca revisar los conceptos de energía, algunas de sus aplicaciones. Vamos a compartir lo que es la pantalla. Bien. Pues ya revisamos en la primera hora cuestiones o tópicos referentes al movimiento, como fue la posición, la rapidez, la velocidad, la aceleración. Ahora nos toca revisar lo que es algunos conceptos referentes a la energía, como energía cinética, energía potencial, trabajo, potencia, así como definir lo que es el trabajo de evaluación de este curso para que van a recibir sin problemas sus constancias. Vamos a comenzar entonces con lo que es la energía cinética. Básicamente, sabemos que lo que es el concepto de energía y trabajo están relacionados porque básicamente están hablando sobre sobre un mismo fenómeno, pero visto desde dos situaciones distintas. Entonces aquí, por ejemplo, la energía cinética se define como la cantidad de trabajo realizado por todas las fuerzas que actúan sobre una masa determinada y que sirven para acelerarlo. Nosotros ya vimos que la aceleración es el cambio de velocidad, desde una velocidad inicial hasta otra velocidad final. Una vez que se llega a esta velocidad final, si permanece, el principio de inercia, recuerden que nos dice que un objeto va a permanecer en estado de equilibrio a velocidad constante o reposo, siempre y cuando no actúe una fuerza externa a él o sobre él. En eso mismo significa aquí lo que nos trata de indicar este párrafo acerca de la energía cinética, que va a permanecer con esa misma velocidad siempre y cuando no haya una fuerza externa que le impida mantenerse. Generalmente estas energías externas, o fuerzas externas, son fuerzas de fricción debido a superficie, viento, temperatura, calor, ¿no? Entonces, si no tuviéramos esas fuerzas disipativas, nuestra energía permanecería constante, que es de hecho el principio fundamental de la energía, ¿no? Que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso es válido en condiciones ideales. Sin embargo, en nuestro mundo real, sabemos que tenemos estas fuerzas disipativas, estas energías disipativas. Entonces, como el ruido, el sonido y la temperatura, el calor, y eso impide que nuestra energía sea constante y sobre todo que haya energía infinita, como es últimamente, ¿no? En las redes sociales se ha posicionado ese tipo de idea, ¿no? De máquinas con movimiento perpetuo o máquinas que te generan energía infinita. Les digo, ahí es curioso, pero si existiera una máquina con energía infinita, implicaría que con esa máquina no podemos aprovechar su trabajo. Es decir, no nos serviría de gran cosa. Y en el caso de un movimiento perpetuo, implicaría que no hay fuerzas de fricción. Lo que ya es contradictorio porque pues sabemos que a nivel estelar, a nivel cósmico,
diferentes situaciones generan el viento solar y cosas así, generan estas fuerzas de fricción también atractivas que impiden el movimiento constante, ¿no? Continuo. Bien, algunas de las aplicaciones que tenemos aquí para esta energía cinética en el campo, por ejemplo, de balística forense, ellos pueden revisar o calcular la potencia, bueno, la velocidad inicial de este proyectil debido a la forma con la que quedan después de ser impactados. Y pues bueno, es una manera en las que se tienen para revisar esto. También hay, por ejemplo, científicos que se encargan del estudio de materiales avanzados. Si mal no recuerdo, hay un posgrado en Guanajuato y en Querétaro en los que están los profesionistas que se encargan de diseñar chalecos antibala y buscan desde las costuras hasta los materiales que permitan reducir estas energías o estas altas energías cinéticas para que no lastimen a lo que es el cuerpo humano. Bueno, otra de las aplicaciones, aquí vemos, ¿no?, lo que es los deportes extremos. En este caso, la velocidad que lleva esta motocicleta le permite rampear, ¿no?, dar un salto elevado. Entre mayor velocidad lleve y la pendiente sea más inclinada, pues también la altura que se espera es mayor. Hay un ángulo máximo en condiciones ideales, es decir, ausencia de calor y fricciones, que es el de 45 grados. A 45 grados uno espera llegar en la distancia horizontal lo más lejos posible. 46 grados y 44 grados ya hace que caigas antes de haber saltado 45 grados. Les digo, eso es un caso ideal. Obviamente ya para condiciones reales habría que hacer los cálculos. Pero pues ya pueden tener como referencia ese ángulo ideal. Bien, en cuanto a la altura máxima, se alcanzaría cuando no tuviéramos un ángulo de inclinación, bueno, cuando estuviéramos a 90 grados de inclinación. Eso obviamente sería prácticamente imposible porque pues tendría que salir en vertical totalmente la motocicleta, y eso es más bien un proyectil o un cohete, ¿no? Bien. En cuanto a la energía potencial, aquí depende, bueno, la anterior, la energía cinética, recordemos que está asociada al movimiento del objeto, es decir, a la velocidad. En el caso de la energía potencial está asociada, pero a lo que es la posición, a la altura. En aspectos gravitatorios sería respecto a la altura, como bien se dice en los refranes populares, ¿no? Entre más alto estás, más duro es el golpe, por así decirlo. Y tiene que ver con esta situación de la energía potencial. La energía potencial en su forma gravitatoria es masa por gravedad por altura. Entonces, si tenemos una altura mayor respecto a la misma masa, pues su energía potencial o su capacidad de generar un trabajo, es decir, de modificar su entorno o modificarse él mismo, va a ser mayor a que si fuera una altura pequeña. Esta energía potencial inicialmente, les digo, se entendió para cuestiones gravitatorias. Estamos hablando de que estos conceptos de energía surgen a mediados del siglo XIX, en 1842, 1844. Y curiosamente hay una, pues no es anécdota, es una historia científica donde se menciona que el concepto de energía como tal, que significa movimiento, en sí es una propuesta que hace un médico. Lo
quiso implementar este concepto de energía para cuestiones clínicas. Sin embargo, ante la comunidad de médicos no fue bien recibida la propuesta. Quedó ahí en el olvido, por así decirlo, hasta que un estudiante de física a los 2-3 años ve esa tesis propuesta por el médico y le llama la atención este concepto de energía, sobre todo porque venía a explicar muy bien los fenómenos que se estaban analizando en esa época, que eran las máquinas de vapor, es decir, los trenes. Y entonces los físicos empiezan a pues a asociar ese tipo de movimientos con energía, ya aprovechando este término que había propuesto, ¿no?, el médico. Y bueno, ahora en cuanto a energía potencial, una vez que hemos definido lo que son líneas de campo o líneas equipotenciales, entonces ya tenemos capacidad también para ver que la energía potencial no solo depende de la altura, sino que también estaría asociada, por ejemplo, en el caso de los elásticos o de los resortes, a su posición fuera del punto medio, ya sea en compresión o en extensión. También tenemos una energía potencial química que está asociado pero con los enlaces, con la capacidad de enlaces que tienen las sustancias, y esos enlaces químicos, si se rompen, entonces liberan mucha energía y pues ya darían paso a este trabajo y a esta conversión o a esta extensión hacia su exterior, que vendría a ser el trabajo, ¿no?, esta modificación del espacio externo. Bueno, también tenemos lo que es la energía potencial electrostática. Esto tiene que ver más con las cargas eléctricas. Una energía potencial electrostática pues es algo que hemos venido aprovechando muy bien con las pantallas, con los televisores, sobre todo antes con los que eran de bulbo. Era más notorio porque ahí cuando uno tenía bajones de electricidad, la intensidad de la pantalla o los colores disminuían. Era muy, muy notorio, ¿no? Si se prendía un microondas o algo así, cuando entran estos motores a la carga eléctrica del domicilio, generalmente se baja o se bajaba esa intensidad. Actualmente las pantallas de plasma, de LED, de cristal líquido, todo eso no se resienten tanto a estos bajones de electricidad. Pues bien, bueno, aquí dentro de las aplicaciones que podemos mostrar, les comentaba, por ejemplo, las espirales que se utilizan alrededor de los amortiguadores como soporte también para lo que son los baches, ¿no?, en los vehículos. Ahí la energía potencial pues es similar a lo del resorte. De hecho, estas espirales que son de acero son muy peligrosas cuando hay que cambiar el amortiguador. Hay muchos casos donde el mecánico o la persona que lo hizo perdió alguno de los dedos porque la energía potencial que tienen estos resortes es muy, muy grande, ¿no? Entonces, sin problema pueden pues quitar alguno de los miembros que estén ahí cerca si no se hace con cuidado, ¿no? Entonces sí se necesitan herramientas especiales para intervenir en este tipo de resortes. Bueno, otra aplicación, aquí lo estamos viendo en el caso de los deportes. Ya habíamos visto aquí en esta imagen el deporte extremo, ¿no? El aventarse y el ir planeando, porque nuestra diferencia de altura va a hacer que esa energía potencial que teníamos debido a la posición, al liberarse o estarse convirtiendo,
se haga en energía cinética. ¿Por qué? Porque ya nos estaríamos moviendo, ¿no?, hacia abajo. Y al irnos moviendo hacia abajo, pues iríamos adquiriendo velocidad. En el caso de acá de los clavadistas, pues es similar. Están en el trampolín, tienen cierta energía potencial, ya sea que ellos mismos den un impulso hacia abajo para hacer el muelleo o que simplemente se dejen caer. Estaríamos haciendo uso de lo que es la energía potencial. Bien, en cuanto al trabajo, bueno, solo para recordarles, en este módulo lo que estamos haciendo es revisar primero todas las diapositivas para que al final de lo que reste de la hora nos pasemos aquí al pizarrón para resolver unos cuantos ejercicios referentes a estos tópicos. Bien, en cuanto al concepto de trabajo, aquí se muestra esta imagen de James Prescott Joule. Joule, en la historia de la ciencia lo mencionan que tenía una fábrica de cervezas, es decir, era cervecero. No mencionan que haya sido ingeniero, simplemente dicen que tenía una fábrica de cervezas y que tenía la intención de buscar un proceso para fermentar de mejor manera su cerveza, pero estaba buscando que no fuera con algún catalizador químico porque cambiaba el sabor. Entonces buscó una forma mecánica, una forma para elevar la temperatura en el interior de los contenedores de cerveza, y de ahí es de donde surge esta idea que seguramente ya han escuchado, donde se narra que en el interior del contenedor había unas paletas de madera, unas aspas de madera. Esas aspas estaban sostenidas por un mecate que estaba enrollado, y ese mecate en el otro extremo tenía una masa, un objeto pesado, en el que al dejarse caer ese objeto provocaba el giro de las aspas, y el giro de las aspas, es decir, el batir el interior de la cerveza, ocasionaba que se elevara la temperatura. De ahí es de que James Prescott Joule hace y propone esta equivalencia entre trabajo y energía. Trabajo por el objeto que con energía potencial al liberarse se convierte en cinética y provoca el giro de las aspas, y energía porque en el interior de ese líquido, de esa sustancia, se eleva la temperatura, es decir, se agregó trabajo interno, ¿no? En energía interna, lo que hace que al producirse este calor, pues se empiece a fermentar. Es interesante, les digo, porque actualmente pues uno simplemente conoce ese dato de cómo se puso una masa, se soltaba y entonces se elevaba la temperatura por el giro de las aspas, ¿no? De ahí es que haya podido ser tan fácil medir en cuanto a la cantidad de masa que se soltaba y la cantidad de temperatura que se elevaba. Bien, entonces se entiende por trabajo al cambio en el estado de movimiento de un cuerpo producido por una fuerza, y pues de manera análoga se dice que es la energía necesaria para desplazarlo de una manera acelerada. Les comentaba, ¿no?, que es parte del mismo fenómeno, simplemente viéndolo desde dos situaciones distintas. El trabajo es una magnitud escalar, es decir, no nos importa la dirección en donde se dirija. A diferencia
No, sí está bien. Perdón, a diferencia de lo que es la torca vienen siendo una medida de giros, básicamente donde también involucra fuerza y distancia o fuerza y desplazamiento, pero ahí tiene que ver con unos productos vectoriales, un producto cruz que se llama. Aquí el trabajo es un producto punto, también interviene la fuerza y el desplazamiento, pero en este caso solo obtenemos, aunque la fuerza y el desplazamiento son dos vectores, en este tipo de multiplicación que se llama producto punto, nuestro resultado va a ser un escalar, es decir, solo nos va a resultar un valor y una magnitud, una unidad. Bien, se expresa entonces con el símbolo de W por como se dice en inglés, ¿no? Work. Pero las unidades de medida son los joules, que generalmente se traducen como julios, pero al ser un apellido, pues la verdad que las traducciones no deberían de hacerse. Entonces, en sí, en el sistema internacional, la medida es el joule. Bien, dentro de las aplicaciones, pero para la vida diaria, el trabajo lo vamos a definir, les decía, cuando tengamos una fuerza aplicada en cierta distancia. Aquí en esta primera imagen, pues podemos apreciar, ¿no?, cuando tenemos que empujar el automóvil. Básicamente nosotros estamos realizando una fuerza y lo estamos haciendo un desplazamiento del vehículo, por lo tanto estamos realizando un trabajo. En el caso de acá del fósforo, lo que vamos a tener es este trabajo, pero en cuanto a energía potencial química. ¿Por qué? Porque nuevamente nosotros estamos con la fricción y la distancia que damos en la cajetilla, provocamos que se liberen esos enlaces químicos, reaccione y se encienda la llama. Aquí, en el caso de este albañil, pues básicamente está desplazando cierta masa, ¿no?, cierto cemento, cierta mezcla durante una distancia, por lo tanto es una situación similar a lo que está sucediendo acá cuando empujamos el automóvil. Aquí también estamos realizando trabajo, estamos ejerciendo una fuerza durante cierta distancia. Y bueno, por último, se muestro aquí estos gimnasios porque básicamente en el gimnasio nosotros nos ejercitamos utilizando materiales que nos van a llevar a hacer trabajo en el sentido de que vamos a realizar una fuerza y lo tenemos que realizar durante cierta distancia. Bueno, lo que sigue, lo que vamos a revisar son las potencias, es decir, la comparación de cuánto trabajo se realiza, pero en un determinado tiempo. Bien, entonces estos son algunos ejemplos. Ustedes ya en su entregable para este curso pueden, y se les pide, ¿no?, que busquen más. Seguramente tienen ahí algún ejemplo que pudieran compartir. Entonces espero que en ese punto sí se pongan creativos para el producto final que van a enviar. Bien, en el caso de la potencia, les mencionaba, ¿no?, se considera como la relación del trabajo efectuado entre el tiempo que se realizó. Se representa con la letra P y se mide en watts. En este caso, el watt surge del apellido de James Watt, quien también a mediados del siglo XIX propone cómo hacer la conversión de caballos de fuerza a una unidad estándar. En este caso el horsepower es el caballos de fuerza, que era una medida del sistema inglés y que está asociada con una anécdota acerca de que se colocaron dos semiesferios es decir, una esfera partida a la mitad, se le creó un vacío y se pusieron a jalar en sentido opuesto diferente cantidad de caballos hasta lograr que se separaran esos hemisferios. Por lo tanto,
De ahí surge el concepto de horsepower, ¿no? O caballos de fuerza. Pero estamos hablando de que eso surge en alrededor de 1700, 100 años después, cuando ya se establece bien la ciencia, es que los científicos proponen ya una unidad en la que sea compatible con las unidades que ya se estaban trabajando. En este caso, el watt se define como un joule sobre segundo. Bien, bueno, solo para aclarar, actualmente todavía nos llegan máquinas con graduaciones en HP, que vendría a ser el horsepower, pero pues tiene que ver con que las fábricas en su mayoría siguen estando o son de inversión inglesa, ¿no? Entonces, como en el sistema inglés sí se sigue utilizando el horsepower para la potencia, pues así nos llegan los manuales y los motores, ¿no? Bueno, la fórmula es P igual a W sobre delta T. Esta W es la W de trabajo. Bien, y dentro de los ejemplos o aplicaciones que tenemos para la vida diaria, pues quizá el más común sería esta de la bomba hidráulica para las cisternas. De hecho, generalmente vienen marcadas y una graduación para este tipo de bombas es la de medio caballo de fuerza, ¿no? Es decir, nos está diciendo cuánta capacidad de carga o de fuerza puede realizar en cierto tiempo. Después aquí también tenemos este ejemplo, ¿no? De la potencia eléctrica. Era más común cuando se vendían las bombillas, ¿no? Los focos, que no eran los ahorradores, que se tenían las graduaciones de 100 watts, 75 watts, 60 watts. Y eso lo veíamos en cuanto a la intensidad de la luz que podía ofrecer ese foco, ¿no? Entonces, pues también es parte de la potencia. En este caso sería potencia eléctrica, pero también se mide en watts. Después tenemos acá este ejemplo con un taladro. Estos taladros, nuevamente, tienen que ver con motores y ya últimamente la mayoría de los taladros vienen para que uno pueda definir la velocidad de giro. Entonces ahí tiene que ver con una resistencia que nosotros variamos, que es la cantidad también. Eso permite o impide que pase cierta cantidad de energía eléctrica y hace que suba o baje la velocidad de giro, ¿no? De este taladro. Y por último, aquí pongo este pecero porque los trailers, los camiones, se sabe que tienen motores muy grandes. Utilizan otro sistema de combustible, generalmente el diésel. Y son motores muy grandes por la capacidad de carga y de fuerza que pueden realizar. Entonces, aunque parezca que van un automóvil y un camión a la misma velocidad, realmente por la capacidad de carga de materia que trae en el interior este autobús, su capacidad de trabajo va a ser mayor. Es decir, en un choque a misma velocidad, pero por las diferentes materias, pues la ventaja la lleva este camión. Tiene más capacidad de energía, ya sea energía cinética, porque recordemos que la energía cinética, bueno, lo vamos a ver ahorita en pizarrón, su fórmula es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces esa diferencia de la masa va a permitir que este camión tenga más capacidad de trabajo, es decir, más capacidad de modificar su entorno, que el automóvil que choque contra él, aun cuando vayan a la misma velocidad. Algo similar sucede en el caso de los trenes. En el caso de los trenes, lamentablemente es muy común escuchar de accidentes, sobre todo en los estados, ¿no? En las zonas donde sí pasan los rieles, las vías férreas.
es muy común las noticias de que vieron que iban a poca velocidad los trenes, no sé, 20, 25 kilómetros por hora. Pero eso les da capacidad, por la cantidad de materia que tienen, la cantidad de masa que tienen, llevan una energía muy grande, capaz pues de destruir autobuses y lo que se les ponga enfrente, ¿no? Es decir, aunque vayan a baja velocidad, su materia es muy grande y eso hace que su energía cinética sea muy alta. Pues bien, antes de pasarnos ya al pizarrón, les comparto lo que va a ser la actividad de evaluación. Se les está pidiendo elaborar un mapa mental en la página GoConquer. No sé si la han utilizado. Es sencillo realmente, el registro es gratuito. O en su defecto, si no quieren elaborar un mapa mental, se les pide que hagan una infografía en la aplicación Canva. Y se les pide que sea sobre los temas revisados en estas 2 horas de curso. Posición, rapidez, velocidad, aceleración, energía cinética, energía potencial, trabajo y potencia. El producto se tiene que enviar aquí al correo pues, profesional de la universidad, que es o.trujillo@waps.mx. Y estoy en espera de saber si se va a habilitar un curso en la página Edmodo, en el que vamos a poder cargar, además de estas 2 horas de curso, pues el material extra que puedan ustedes revisar, que les pueda servir y sobre todo que podamos formar una comunidad de aprendizaje en la que aun cuando terminen las fechas del curso pueda quedar ahí ese espacio para que ustedes puedan compartir experiencias, ¿no?, entre compañeros. Ese curso está cargado en la plataforma Edmodo, que es básicamente un Facebook, pero con fines educativos. Pues bueno, una vez que me definan a mí si se va a habilitar o no, les comparto la liga. Les repito, aquí en la presentación de computadora, pues ya me despido, pero pues nos vamos a pasar acá al pizarrón. Entonces, les agradezco su atención. Pueden buscarme en las redes sociales como @Fisorb, que es la marca de agua que estuvo apareciendo acá en las diapositivas. Así me encuentran en cualquier red social, @Fisorb. En Facebook me encuentran como Físico Orbille Elohim. Ahí me pueden contactar, mandar algún mensaje si tienen alguna duda, alguna inquietud. Seguramente, si yo no les puedo apoyar, seguramente alguno de mis colegas lo podrá hacer, ¿no? Tengo esa... bueno, los físicos somos una comunidad pequeña. En México somos alrededor de 5,000 físicos. Entonces, no que nos conozcamos todos, pero pues sí, al que yo conozca seguramente conocerá a otros 10 y así sucesivamente. Entonces rápido podemos ponernos en contacto entre los físicos aquí en el país, ¿no? Bien, entonces dejo de compartir pantalla y me paso acá al pizarrón. Bien, vamos a continuar aquí con la parte de pizarrón acerca de la energía. El ejercicio que me gustaría que revisáramos es uno de los clásicos para estudiar este tema y se va a tratar de un vehículo de estos juegos de montaña rusa en el que tenemos un carrito. Vamos a decir que la masa de ese carrito va a ser de 200 kilogramos. La altura en inicial
aquí desde el suelo van a ser de 30 metros. Este le podemos llamar punto A. Después va a descender hasta un punto B, en el que va a tener una altura de 10 metros. Y después va a subir a un punto C, donde la altura va a ser de 15 metros. Para finalmente descender a una posición de 5 metros. Entonces podemos decir que es el punto D. Bien, lo que se nos va a pedir aquí van a ser las velocidades en cada punto. Bueno, este diagrama se pudiera revisar con lo que es cinemática, revisando lo que son gravedades, ángulos. Sin embargo, el análisis que vamos a utilizar aquí es el análisis de energías. Vamos a suponer que no hay fricción. Se puede trabajar también teniendo una fricción que vaya retrasando el movimiento, pero para facilitar el estudio, vamos a ponerlo sin fricción de momento. Va a partir del reposo, es decir, aquí solo va a llevar un impulso inicial, pero propiamente va a ser velocidad inicial 0. Por lo tanto, lo único que tenemos como dato en específico van a ser los 200 kilogramos. Bien, aquí como nota vamos a recordar que el principio fundamental de la energía nos dice que no se crea ni se destruye, solo se transforma, pero eso se nos habla sobre lo que se llama energía mecánica, que se representa con la letra E. Y la situación en ausencias de energías disipativas, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Como el sonido o lo que es el calor. Vamos a decir que si esta energía empieza, o este objeto empieza en una posición máxima de altura, esta energía mecánica totalmente va a ser una energía potencial, que se representa con la letra U mayúscula. Entonces, en el punto máximo, este objeto empieza con velocidad 0, pero altura máxima, y poco a poco va a ir descendiendo. Eso va a provocar que en este diagrama de energías empiece aquí con una energía cinética que se representa con la letra K mayúscula, mínima, es decir 0. A medida que desciende, esta energía cinética va a incrementar. Entonces la suma de estas dos energías, es decir, en este punto intermedio, la energía mecánica va a ser la energía potencial más la energía cinética.
hasta el punto donde en altura sea mínimo, es decir, altura 0, pero la velocidad va a ser máxima. En este caso, nuestra altura sería máxima y nuestra velocidad sería 0. Entonces, a esto se refiere el principio fundamental. La energía mecánica como tal permanece en todo el desplazamiento, pero sí se van modificando lo que es la energía potencial. En este caso desciende y la energía cinética incrementa. La suma en cualquier punto, vamos a ponerle para diferenciar estos índices, en la suma nos tiene que dar la energía mecánica. Si hubiera fuerzas disipativas, bueno, energías disipativas, realmente este diagrama quedaría un poco más bajo y la diferencia al final serían las energías disipativas. De hecho, estas energías disipativas es lo que impide que una pelota, cuando se suelta sin impulso, no regrese a la misma altura. Al momento de colisionar con el suelo, el material de la pelota se calienta, se deforma, provoca ruido y esa parte de esa energía se invierte ahí. Bien, esto era una nota y ahora sí vamos a comenzar con la resolución del ejercicio. Entonces, siguiendo esto, vamos a empezar teniendo una energía potencial máxima en el punto A. Por lo tanto, aquí nuestra energía mecánica sería totalmente la energía potencial. Y la energía potencial, su ecuación es mgh. Masa por gravedad por altura. Siendo la gravedad, voy a ponerlo aquí, un valor de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Ya a nivel de ciencia, en física no acostumbramos poner el 9.81, lo dejamos con 9.8, porque realmente tenemos zonas de microgravedades, o microzonas de gravedad específica en lo que es el planeta Tierra, así que el 9.81 es algo como muy determinado, pero si revisamos en el sistema inglés, en Estados Unidos utilizan la gravedad como 32 pies sobre segundo cuadrado. Si hacemos la conversión, realmente nos da aproximado a 9.76 metros sobre segundo cuadrado. Es decir, hay una variación, por eso tampoco nos podemos poner tan exactos o precisos en este valor. Vamos a dejarlo con 9.8 para efectos de este cálculo. Bien, pudiéramos tratar de resolver directamente lo que es esta energía, es decir, calcular los joules para saber cuántos son los joules máximos que tenemos. O podemos trabajar simplemente con el álgebra. Vamos a hacerlo primero con la aritmética, es decir, sustituyendo valores, lo que nos quedaría como 200 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado por la altura, que son 30 metros iniciales. Al realizar este producto, vamos a revisar y nos queda
Hagan sus cuentas por si me equivoco aquí en el cálculo. De acuerdo a esto me dan 58.800 joules. Como energía inicial de todo el sistema. Energía potencial, pero que en este punto A es totalmente la energía mecánica, ¿no? Es decir, con esta cantidad de energía empezamos todo nuestro recorrido. Y bueno, esta cantidad de energía es la que va a tener que mantenerse como suma en el punto B, en el punto C y en el punto D. Bien, voy a poner aquí que punto A, la energía es de 58.800. Vamos a avanzar al punto B. En el caso del punto B, lo que vamos a utilizar es esta diferencia. Ahora este objeto está a 10 metros, por lo tanto en el punto B su energía, recordemos que aquí su energía mecánica va a ser la suma de la energía potencial en el punto B más la energía cinética en el punto B. Por esta energía mecánica que vamos a era la energía de la potencial del punto A. Así que diríamos que es la potencial al punto A es igual a la potencial en el punto B más la cinética en el punto B. Les decía que podemos utilizar álgebra o podemos poner valores. Creo que para dejar asentado esto de valor inicial ya quedó claro. Vamos a trabajar aquí con álgebra para también poder resolverlo más fácilmente con menos cálculos numéricos. La energía potencial que vamos que era mgh, pero vamos a especificar que es la altura del punto A. Y esto tiene que ser igual a mgh, pero del punto B. No cambia ni la masa ni la gravedad. Y en el caso de la energía cinética, su fórmula es 1/2 de la masa por la velocidad, en este caso en el punto B, al cuadrado. Bueno, aquí cuando despejemos podemos ver que hay factores comunes, en este caso la masa, por lo tanto la masa se hace 1, se simplifica. Es interesante porque ese resultado nos indica que no nos va a importar realmente la masa del objeto para las velocidades que va a adquirir con estos cambios de altura, que es básicamente la conclusión que llegó Galileo Galilei cuando menciona que la gravedad le afectaba a todos los cuerpos sin importar su peso. Bien, aquí lo que nos interesa es calcular la velocidad, por lo tanto vamos a despejarla. Nos quedaría 1/2 de la velocidad en v al cuadrado igual a la gravedad por la altura A menos la gravedad por la altura B. Esto lo podemos simplificar porque pues, la gravedad, como es un término común, podemos factorizarla como gravedad por diferencia de altura. Altura A menos altura B. Si recordamos, esto básicamente sería un menos delta H, pero bueno, vamos a dejarlo así. Por lo tanto, si se alcanza a ver todavía, por lo tanto, la velocidad en v al cuadrado va a estar dada. Este medio, pues vamos a poderlo simplificar multiplicando ambos lados por 2. Para no alterar la ecuación, lo vamos a multiplicar por 2 ambos lados. Entonces este 2 con este medio se hace 1 y nos quedará que la velocidad en v al cuadrado es
2 veces la gravedad por la diferencia de alturas. Y la raíz la vamos a simplificar. Bueno, el cuadrado lo vamos a simplificar sacando la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Voy a borrar esta parte de acá arriba para que quede... Bueno, voy a dejarlo así de aumento y ahorita lo borro. Entonces tendríamos que la velocidad en v es igual a la raíz cuadrada de 2g ha menos hb. Algo interesante de esto es que, aunque esto es a través de análisis de energía, y les decía que también lo podemos calcular con cinemática, esta ecuación que está aquí, para quien haya estudiado o haya visto ecuaciones para hidráulica, a esto es a lo que se le llama teorema de Torricelli. Básicamente Torricelli lo que nos menciona es que cuando tenemos un recipiente con agua en el que hay un orificio de salida, la velocidad de salida aquí por este orificio va a estar dada como velocidad igual a la raíz de 2g delta h. Y esa delta h es la diferencia de altura desde la altura máxima hasta la profundidad del orificio. Es muy interesante porque Torricelli lo propone alrededor del año 1650 y estos cálculos de energías les mencionaba que es alrededor de 1850 y la cinemática que propone Isaac Newton es alrededor del año 1700. Es decir, son 3 enfoques, pero al final el fenómeno es el mismo y la matemática nos lleva al mismo resultado. Bien, entonces ya tenemos esto, voy a borrar ahora sí. Y pues hay que hacer los cálculos. Nos quedaría como que la velocidad en v es igual a la raíz de 2 por 9.8 por la diferencia de alturas, que sería 30 menos 10. Es decir, 40 por 9.8 y a eso le sacamos la raíz. De acuerdo a esto nos da 19.79. metros sobre segundo. Esta sería la velocidad a la que va el carrito en este punto. Bien, podemos realizar el cálculo en el punto C de igual manera, pero ahora estaríamos hablando de punto C. Entonces voy a borrar esto. Como era parte de lo que nos están pidiendo, entonces la velocidad en v es igual a 19.79 metros sobre segundo. ¿Qué esperamos para el siguiente valor? Como está más alto, quiere decir que la energía potencial incrementó y la energía cinética disminuyó. Esperamos que la velocidad sea menor que los 19.79 del punto B. Bien, estaríamos entonces diciendo que para el punto C, repetimos, y aquí sería C, C, y esto es C, C. El proceso algebraico es el mismo, por lo tanto, nuestro resultado de velocidad en C va a ser 2 veces la gravedad por altura A menos altura en C. Es lo interesante de las ecuaciones, ¿no? Que una vez que ya conocimos el proceso,
pues tenemos que llegar al mismo resultado. Nuevamente estamos aquí con lo que es el teorema de Torricelli. Sería 2 por 9.8. Y la diferencia de alturas en este caso es 15. Son 15 metros. Hago aquí la modificación. Así que este cálculo nos quedaría 30 por 9.8. Son 294, así que la raíz de 294 son 17.14. Este sería la velocidad en el punto C. Bueno, el último de los puntos sería el punto D. El proceso ya vimos que es similar, por lo tanto vamos a borrar nuevamente esto, pero nuestra fórmula pues ahora va a ser para el punto C, para el punto D, perdón. ¿Qué esperamos aquí? Ahora la altura volvió a disminuir, por lo tanto la velocidad tiene que haberse incrementado, ¿no? Que es esto del principio de la conservación de la energía. Entonces nos quedaría que la velocidad en C es igual 2 veces la gravedad por la diferencia de alturas, que en este caso sería 30 menos 5, les queda 25. Voy a cambiar aquí ya las unidades, sería 2 por 9.8 por 25 metros. Es decir, 50 por 9.8. Da 490 y a eso le calculamos la raíz. Bueno, al final nos da una velocidad de 22.13 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad que lleva prácticamente ya para terminar el recorrido este carrito. Pues bien. Bien, vamos a, en cuanto a procesos de energía, ya queda con este ejemplo. Vamos a realizar uno de trabajo y potencia y con eso estaríamos concluyendo este curso. Entonces voy a borrar. Recuerden que la sugerencia es trazar el bosquejo de los ejercicios que estemos resolviendo. Bien, aquí voy a aprovechar de escribir algunas ecuaciones. Para el caso del trabajo, nuestra fórmula es fuerza por distancia. Y para el caso de la potencia, es trabajo entre tiempo. Pero el trabajo ya quedamos que se puede definir como fuerza por distancia, por lo tanto vamos a reemplazarlo como fuerza por distancia entre tiempo. Y aquí, si nos damos cuenta, distancia entre tiempo es la rapidez o la velocidad instantánea, por lo tanto la fuerza
por velocidad también sería una potencia. Entonces, con cualquiera de estos datos que nos den en los ejercicios o en los problemas que se nos presenten, podemos calcular la potencia. Otra cosa, recordemos que el trabajo se considera como el negativo o el opuesto de la energía mecánica, en este caso podemos decir cinética o potencial. Bien, con estas fórmulas vamos a plantear y resolver el siguiente ejercicio. Vamos a decir que tenemos a una persona que empuja a un objeto, no, en este caso va a ser un automóvil, pero obviamente pequeño, porque puede ser tal vez de los infantiles. Vamos a decir que la masa de este automóvil es de 400 kilogramos. Digo pequeño porque un automóvil sedán, un automóvil convencional anda pesando, bueno, tiene una masa, no es un peso, tiene una masa de 1600 kilogramos aproximadamente, ¿no? Es decir, este vehículo es una cuarta parte de esos autos. Y esta persona lo empuja durante 15 metros y además lo hace en un tiempo de 15 segundos. Entonces la pregunta va a ser, inciso A, ¿cuánto trabajo realiza? E inciso B, ¿cuál es la potencia que genera? Bueno, para el primer caso del trabajo, tendríamos que hacer el cálculo de la fuerza ya tenemos la distancia, pero todavía no sabemos cuánta fuerza realiza. Y aquí lo que hacemos es revisar algo que se llama diagrama de fuerzas. Si no hay fricción, porque no nos lo indican en el problema, quiere decir que no tenemos fuerzas que se opongan al movimiento, por lo tanto no van en contra de la dirección, y aquí estaría el fuerza igual a masa por aceleración. Pero en el eje vertical sí tenemos lo que es un vector normal, que es una resistencia de la superficie para que no se comprima. Entonces avienta en vertical, en perpendicular al objeto. Y hacia abajo tendríamos el peso de este objeto. Bueno, voy a ponerlo como W minúscula para que no se confunda con el trabajo. Y este es un vector. Bien, cuando hagamos la suma de fuerzas, entonces vamos a decir que la suma de fuerzas en X es lo que nos genera la masa por aceleración, y la suma de fuerzas verticales, como no nos indican que vaya brincando este auto, vamos a suponer que está en equilibrio, por lo tanto es el vector normal, que es positivo, menos el peso, y esto tiene que dar 0. Por lo tanto aquí el vector normal es igual a
el peso. Es decir, que el vector normal es igual a mg. Y aquí tendríamos entonces ya una ecuación. En el caso de aquí, para calcular la aceleración de este objeto, vamos a irnos a las ecuaciones de cinemática. Tenemos una ecuación que nos dice que la posición final del objeto es igual a la posición inicial más o menos la velocidad por el tiempo más o menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. No nos dicen que haya una velocidad inicial, por lo tanto este término se hace cero. La posición inicial podemos suponer que está a 0 metros, por lo tanto también se hace cero. Y si nos dicen la posición final, porque nos dicen que son 15 metros, también nos dicen el tiempo que tardó, que son 15 segundos, por lo tanto despejamos la aceleración. En el despeje nos quedaría que la aceleración es igual a 2 veces la distancia o la posición final. Y con la raíz. Y además, no, esa no es la raíz, es sobre el tiempo al cuadrado. Así. Entonces ya tenemos todos los datos. ¿Por qué necesitamos esta aceleración? Porque necesitamos para el trabajo lo que es fuerza por distancia y para la fuerza necesitamos lo que es la aceleración. Ya tenemos la masa del objeto. Esto nos daría 2 por 15 metros entre 15 segundos al cuadrado. Es decir, 30 sobre 225. Esto nos va a dar un total de 0.13 metros sobre segundo cuadrado. Esta es la aceleración que le imprime esta persona al empujar este automóvil. Entonces ya tenemos, por fin, ahora sí, lo que es la aceleración y la masa. Voy a borrar lo demás para concluir. Bien, entonces el trabajo va a estar dado por la masa, que son 400 kilogramos, la aceleración, que son 0.13 metros sobre segundo cuadrado, y la distancia, que son 15 metros. Así que la cantidad de joules que invirtió esta persona fue de 400 por 0.13 por 15. 780 joules. Bueno, ya tenemos el inciso A. Para el inciso B, como ya conocemos el trabajo, va a estar más sencillo porque habíamos dicho que la potencia se define como trabajo entre tiempo. Por lo tanto, serían los 780 joules sobre los 15 segundos. El resultado va a estar en watts. Así que la potencia es igual a 780 entre 15.
52 watts. Y bueno, pues con eso concluimos. Con eso concluimos este curso. Espero que les haya agradado. Les comento nuevamente, me pueden localizar en las redes sociales como @fisor. Y bueno, espero sus productos para revisarlos y generar lo que es la constancia de participación. Hasta luego.